Y acá está el ministro Trota. Ahora le vamos a preguntar, por supuesto, por qué no le atiende el teléfono a Soledad Acuña. Por ahí podemos tender algún tipo de puente. Pero quería primero agradecerte mucho que hayas elegido el programa. Pero no quiero dejar de preguntarte de ninguna manera qué fue lo que pasó entre esas horas donde vos muy convincente y muy convencido decías que lo último que se iban a cerrar iban a ser las escuelas, que se iba a defender la presencialidad hasta el final. Y unas horas después, porque fue simplemente unas horas después, el presidente anunciaba, para sorpresa de todos los que te veníamos escuchando, tanto a vos como a la ministra de Salud, Carla Bisotti, por eso se decía, desautorizó a 2 ministros en uno, cuando el presidente se sienta y da esta sorpresa diciendo 15 días se suspende la presencialidad. ¿Qué pasó en esas horas? La presencialidad en la región metropolitana. En el AMBA, estamos en el hablando AMBA porque tenemos en el resto de las provincias presencialidad, salvo en 3 provincias que tienen cierta presencialidad restringida, para decirlo de alguna forma, en el resto se está sosteniendo la presencialidad. Había diferentes miradas que se venían planteando en el marco también de las distintas reuniones con los especialistas del campo epidemiológico. Por supuesto, para nuestro gobierno es fundamental, es importantísima la presencialidad en el marco de la pandemia, que es algo que queremos reafirmar en todo momento. Por eso somos defensores, según la realidad epidemiológica, de cada uno de estos aspectos. Y el presidente adoptó una decisión, ¿no?, que se vio reflejado en 3 aspectos centrales, frente a una mirada que venía afirmando el presidente de enorme complejidad epidemiológica en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Pero lo consensuó con vos? Digamos, esa es la pregunta. No, el presidente escuchó las posiciones que tenía el Ministerio de Educación, que tenía nuestro equipo, como tenía la propia ministra Bisotti, y saldó el debate a partir de su decisión. Pero a ver, los deja todo el día, digamos, todo ese famoso 14, hablar de que van a defender la presencialidad y después... Entre otros aspectos de lo que se defendía. Pero te enteraste por viéndolo... No, nos enteramos durante la tarde, a partir de la decisión que iba a adoptar el presidente, que tiene 3 ejes fundamentales, donde el presidente plantea la necesidad, en una situación de una mirada de enorme preocupación, que si vemos una semana después, se confirma una realidad de enorme complejidad en la región metropolitana, y el presidente toma 3 decisiones. Restricción de la nocturnidad, ampliando la franja horaria de restricción, el uso del transporte público solo por los trabajadores esenciales, eso restringe también la circulación, y en tercera instancia la suspensión de la presencialidad, no por lo que ocurre dentro de la escuela, que lo ha planteado el propio presidente y nosotros lo sostenemos, sino por toda la movilización, que es la preocupación que plantea el presidente y es lo que marcan distintas referencias del campo epidemiológico. La única herramienta frente a una situación de escala tan preocupante en la región metropolitana es un fuerte corte a la circulación de personas. Y esa es la decisión que termina saldando el presidente a partir de su clara determinación. Ministro, ¿no pensó en renunciar por esa decisión del presidente, que un poco lo dejaba desautorizado o por lo menos no coincidía con su mirada? No va a renunciar al presidente. En general, los ministros son los fusibles. Primero, quien adopta la decisión es nuestro presidente. Nosotros somos colaboradores del presidente y yo soy un ministro de Alberto Fernández, de nuestro frente electoral. Por supuesto lo debatimos, el presidente tiene una enorme capacidad de escucha, de debate, se debatió previamente, nos encontramos en varias oportunidades después de su decisión y para nosotros era fundamental, y lo hicimos el día de ayer en la Quinta de Olivos, ¿no?, poder tener una mirada global de lo que es la realidad de nuestro país en el marco de esta condición tan particular que estamos, y el desafío que tenemos para las próximas semanas. Pero ministro, hay colegas que dijeron que usted había presentado la renuncia. No, yo no presenté mi renuncia. Por supuesto que fue un momento de zozobra, para decirlo de alguna forma, por la agenda que se venía desplegando, pero yo tengo que reconocer algo que para mí es muy valioso y se lo transmití también al presidente. El presidente se hace responsable de la carga que implica gobernar y que implica adoptar una decisión que, bueno, después el tiempo va a terminar de confirmar el impacto, porque no hay una hoja de ruta clara para transitar la pandemia, ni en Argentina, ni en México, ni en Alemania, ¿no? Y el presidente se hace cargo de eso y toma una decisión, y yo esto lo comparto, y creo que la última vez que estuve acá lo discutimos y lo debatimos.
digo, se hace cargo de una medida que sabemos que es controversial, de una medida que tiene un impacto muy importante en una de las regiones más importantes de nuestro país, pero en una región que es el foco, si analizamos lo que fue el 2020, donde se multiplica el COVID para luego irradiar a toda la Argentina. Entonces, esta es una decisión pensando en la salud de porteños, pensando en la salud de los bonaerenses, pero también pensando en la salud de todos los argentinos. Y es ahí donde también, ¿no?, nosotros hemos sido muy críticos de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a ser claro, y lo conversamos en su momento, de que uno no puede priorizar todo, que uno tiene que ejercer la carga de la responsabilidad de la función pública, y en el caso de la ciudad, la fiscalización, que es lo mismo que hoy nuestra ministra de Seguridad le ha planteado al jefe de gobierno. Está bien, pero ahí Nicolás, sí, perdón, pero ahí Larreta te dice, déjame a mí cuidar a los porteños. Los porteños me votaron a mí, me eligieron a mí, yo estoy gestionando la pandemia y ustedes se están metiendo. De hecho, el último momento que teníamos era que Soledad Acuña había dicho que de ninguna manera tenían injerencia ni iban a... para dar... ustedes pidieron que frente a la presencialidad tenía que ser cumplida junto con el ministro de Justicia en el día de ayer, y hoy Soledad Acuña dijo no tiene ninguna autoridad para pedirle eso a las escuelas. Podemos discutir el campo educativo o discutir la política sanitaria, ¿no?, en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, en un esquema de toma de decisión que se transitó a lo largo de todo el 2020. Porque el DNU, ¿no?, que está en debate, que yo lamento que en un momento de enorme preocupación, en un momento está saturado el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, en un momento que tenemos récords de muerte por el COVID, se pierda o se genere duda a partir de la judicialización de decisiones políticas. Pero ¿cómo no va a haber, digo, los que están del otro lado y ven que está acá y que sos el ministro de Educación, digo, ¿es seguro mandar a los chicos? ¿No es seguro mandar a los chicos? Nosotros planteamos, Romina, y esta es la decisión de nuestro gobierno, en esta etapa de enorme complejidad, que tenemos que restringir lo máximo posible la circulación de personas. Y eso es lo que nos estamos planteando. ¿Pero crees que los colegios son seguros o no? Hay distintas instancias y es lo que llevó adelante la decisión de nuestro gobierno. No estamos hablando de lo que es el funcionamiento interno de la escuela, porque ahí construimos la evidencia, en Argentina y en otros países del mundo. No estamos hablando en particular de las horas de clase, estamos hablando de toda la circulación, que es lo que fundamentó la decisión de nuestro gobierno, que genera la presencialidad en el sistema educativo, en la región metropolitana, en esta instancia. Y nosotros hoy, por ejemplo, porque se ha dicho que nosotros tuvimos voluntad de intimar, ¿no?, o de amenazar, decían cada uno interpreta como quiere. Nosotros, y hoy me reuní yo con las 4 asociaciones que nuclean. Ustedes le dijeron, para que la gente entienda, a las escuelas, independientemente de lo que diga Larreta, ustedes tienen que... A las escuelas privadas. A las escuelas privadas. No es lo que le dijimos, no es lo que les dijimos a las escuelas, y pueden ver la carta y pueden ver las declaraciones de los titulares de las 4 asociaciones que estuvieron reunidos durante 1 hora y media conmigo en el ministerio cerca del mediodía. Lo que nosotros planteamos primero es la responsabilidad que tiene que tener toda la comunidad educativa, la responsabilidad que nosotros tenemos como estados, ¿no?, nación y Ciudad de Buenos Aires, de no sumar angustia a las familias, ¿no? Porque inclusive algunos piensan por qué el presidente tomó la decisión, ¿no?, el día miércoles cuando todavía tenía muchos más días para adoptar la decisión vinculada al DNU. Entre otros aspectos era para la planificación de todo lo que implicaba las decisiones que exteriorizó nuestro gobierno a partir del DNU. No hacerlo a último momento. Nosotros, y es una decisión clara, ¿no?, que incluía la suspensión de la presencialidad en la región metropolitana de Buenos Aires. A partir de allí, ¿no?, judicializa la Ciudad de Buenos Aires una decisión y a las 10:30, 11 de la noche de un domingo dice que hay clases al otro día. Luego, ¿no?, reconociendo un fallo que podemos discutir, es casi una discusión de leguleyos, ¿no?, si tienen competencia o no tienen competencia, excede quizá lo que estamos hablando hoy. Luego hay otro fallo que el gobierno de la ciudad desconoce. Ya no hace una conferencia de prensa a Rodríguez Larreta como hace habitualmente. Probablemente porque tiene ciertas dudas de la decisión que está adoptando, porque está desconociendo un fallo de la justicia federal, que lo único que dice es mantengan la suspensión hasta que se defina la cuestión de fondo en la Corte Suprema. Pero yo tengo que pensar que Rodríguez Larreta quiere arriesgar porque acá el riesgo de esta decisión, digamos, es muy grande. Tengo que pensar que Rodríguez Larreta sí está dispuesto a arriesgar o a poner en juego la salud de los chicos. Yo creo que el gobierno de la ciudad y Rodríguez Larreta
no han sido responsables en el marco de lo que debe ser el ejercicio y la responsabilidad de la carga política que tiene la Ciudad de Buenos Aires para establecer prioridades, no solo en el marco de esta semana a partir del último DNU, sino en muchos aspectos relacionados a lo que debe ser el cuidado de la salud de los porteños. Pero eso no se puede, eso no se puede conversar, porque Alberto Fernández, el presidente, lo recibe Horacio Rodríguez Larreta cuando le pide hablar con el DNU ya firmado y en la mano, donde no había mucho margen para negociar nada. Se habló muchísimo, sí. Perdón, y digo, para sumarte, Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad, dice que no le atendés el teléfono. Yo he hablado Esto genera dos cuestiones. Vuelvo a tu palabra, zozobra, crispación. Pero veamos, discutamos, son dos cuestiones diferentes que podemos debatir, ¿no? Una cuestión es la decisión del presidente, que el presidente ha sido claro, ¿no? Porque le ha exteriorizado al jefe de gobierno, tanto en el campo público como en las propias reuniones, la necesidad de establecer instancias de restricción para disminuir la circulación. Y un claro ejemplo de eso, ¿no? Fue la nocturnidad, ¿no? El gobierno nacional, previo al DNU, la propuesta de las 10 de la noche de restringir la circulación como una medida para intentar contener el proceso de escalada de contagios, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires planteaba las 12 de la noche. Se acordó a las 11 de la noche, pero luego del acuerdo que no fue cumplido, porque el gobierno de la ciudad automáticamente planteó a las 11 de la noche, pero los que están dentro del bar se pueden quedar, para mencionar tan solo un ejemplo de una mirada mucho más laxa que tiene el gobierno de la ciudad en ese sentido, en la jurisdicción. Y es aquí donde tenemos que tomar conciencia. No solo se está discutiendo la salud de los porteños, no solo se está discutiendo la salud de los bonaerenses que habitan el conurbano. Lo que ocurre aquí, porque lo vivimos en el 2020, es, ¿no?, una fotografía adelantada de lo que va a ocurrir a partir de que va a irradiar la contagicidad. Pero eso lo sabemos todos, y el gobierno no frenó la disparada que hubo en Semana Santa. Así que no nos vamos a poner de acuerdo en ese punto, porque podrían haber, estas señales ya estaban en Semana Santa y el gobierno podría haber restringido. Eso es una mirada. Ya está. Ahora, yo quiero hacer hincapié en el tema educativo y en las clases. ¿Fue usted el que le dijo al presidente que los chicos jugaban a intercambiarse el barbijo? ¿O quién le dijo esa barbaridad al presidente? No es una barbaridad. Lo que ha planteado el presidente en términos de la comunicación es un ejemplo, no de lo que ocurre dentro del aula, sino de todo el proceso de sociabilización que hay fuera de la escuela. Entonces, la verdad que, y lo conversé ayer con el propio presidente, ¿no?, la preocupación que tenemos, porque creo que lo dijo Romina, acá no es una discusión de presencialidad sí o presencialidad no. No, acá es el desafío que tenemos en el marco de la enorme excepcionalidad y complejidad que estamos transitando hoy día. Nosotros queremos trabajar, como lo venimos haciendo, con todas las jurisdicciones educativas, en garantizar, conjugar el derecho a la educación y el cuidado a la salud, donde la presencialidad, por supuesto, que es un factor fundamental. Y en eso queremos seguir trabajando. Pero esto que dice Javier, ¿sabes por qué es tan importante? Porque digo, la angustia de los chicos, por supuesto, digamos, uno no tiene que contarla, pues está viviendo en todas y cada una de las casas. Y es tan, digo, no quiero excederme la palabra, pero digo, es tan irresponsable adjudicarle justamente la responsabilidad a los chicos de lo que está pasando. Porque decir que juegan con los barbijos. Yo a los chicos lo que hay que hacer es, digo, por lo menos lo que hago con mis hijas, lo que uno trata de hacer como mamá, como papá, es decirle, no adjudiquemos no es culpa a esta de ustedes que se quedan sin nadie clase. Nadie le adjudicó la responsabilidad a pero los si niños. un presidente dice los chicos juegan con los Radio 10 al día siguiente de su nadie discurso, le adjudica, ministro. pero esa es una interpretación que yo creo que no refleja el espíritu de lo que ha planteado el presidente. Si quieren, buscamos el audio. No, he escuchado la Por eso. Pero ahí la interpretación... No fue feliz. Voy a ser más elegante. En vez de una barbaridad, voy a decir, no fue feliz. Ahí si vos querés plantear que eso es la interpretación de la responsabilidad de los niños y de las niñas en lo que puede ser la suspensión de la presencialidad, lo que está planteando el presidente es la enorme complejidad que estamos transitando en el marco de la sociabilización general de la sociedad. O sea, a partir de así, sí nosotros tenemos claro un objetivo. Hay que decirle que no es que se portaron mal y que entonces pero nadie planteó el castigo eso, nadie planteó o que no cumplieron con las Romina. normas, ¿no? Nadie está planteando eso, todo lo contrario. Digo, ha quedado claro, ¿no?, el mensaje del gobierno, nuestra mirada. Digo, nosotros tuvimos, ¿no?, luego de un 2020 de enorme complejidad, pero también de enorme aprendizaje social, un inicio de ciclo lectivo en la Argentina que no tuvo, y lo pueden buscar, chequear, por intensidad y por capacidad de organización y articulación,
ningún otro país de América Latina. Nosotros tuvimos un inicio de clases en todo el territorio argentino. Resolvimos el marco paritario, siempre tan conflictivo en el inicio del ciclo electivo, con fuerte involucramiento del Estado Nacional en las jurisdicciones donde había conflicto, y logramos también construir consensos con todos los actores sociales y educativos para el comienzo de las clases. Por supuesto, también nos venimos preparando por una situación, lo que está ocurriendo en Argentina. No ocurre solo en Argentina, ¿no? Si vemos los últimos 6 meses, en distintas instancias ha impactado una segunda o tercera ola que ha complejizado la vida y políticas restrictivas de circulación. También se pregunta por qué teniendo el diario del lunes no se podía prever, digamos. Es que se previó, pero yo no digo porque decís que no se prevé. ¿Qué no se prevé, Romina? Digo, estamos en un proceso de vacunación, estamos en un proceso de administración, de restricciones. Esta pelea en el AMBA, ¿es cierto que no le atendés el teléfono a Soledad Acuña? Yo lo que le he planteado primero... Pero como la pregunta es sencilla. No, he hablado, por ejemplo, con el secretario de Gobierno. Pero no con ella. No he hablado con la ministra. ¿No querés hablar con la ministra? No, voy a hablar con la ministra. Lo que yo no quiero en esta instancia, y hemos planteado, sí lo he hablado con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es aportar a la confusión a partir de lo que es el proceso de judicialización. Nosotros queremos que se resuelva la cuestión de fondo y a partir de ahí poder encontrarnos para poder sostener lo que deben ser todo el marco. Se van a encontrar con, digo, tanto el presidente con Larreta como vos con Acuña una vez que la Corte falle. Nosotros eso nos vamos a encontrar en el momento, yo porque creo, y lo he dicho públicamente, para nosotros es una enorme irresponsabilidad la judicialización del decreto de necesidad de urgencia y mucho más la interpretación selectiva de los fallos que le convienen al gobierno de la ciudad. Un fallo de la justicia local lo respeta, un fallo de la justicia federal no lo respeta. Pero más allá de eso, nuestra voluntad, porque ha sido la característica de nuestra gestión educativa, es el diálogo con todas las jurisdicciones, como lo venimos haciendo con la provincia. Pero por ahora hay un enojo por este desacato que entienden como esta irresponsabilidad de Larreta. No hay un enojo, primero, Romina, porque... con Larreta o con Acuña para no atenderla. No es enojo. Es raro ver a Romina. una ministra en los medios diciendo el ministro de la Nación no me atiende, ¿no? En el programa de... En medio de una crisis por las clases presenciales. En ambas, justamente. ¿Cuál es la crisis de las clases presenciales, Javier? La crisis se vincula, ¿no?, a lo que ha sido la judicialización de una decisión clara del Estado Nacional. Nosotros en ese sentido lo que estamos también planteando... de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de, sin dialogar o sin negociarlo con cada jurisdicción, imponer la no presencialidad. No lo ha impuesto en ese sentido que vos estás planteando el Estado Nacional. Que se hacía cargo de él y que era inconsulto. Durante todo el 2020, ¿no? La misma norma, pero la misma norma y la misma herramienta fue la que se utilizó en esta instancia. Nosotros vamos a dialogar con el gobierno de la ciudad, como lo venimos haciendo en todo momento, como lo he hecho yo el día de ayer con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La ministra, después del fallo de la Corte, que dirima esta cuestión. Porque para nosotros es muy importante, Romina, para nosotros es fundamental, algo que nosotros veníamos planteando con antelación a esta situación, ¿no? Es cómo nos vamos preparando en la diversidad de realidades que va a transitar la Argentina en el marco de estos meses de complejidad, qué respuesta tiene el sistema educativo. Y parte de ello es algo que se está cumpliendo en gran parte del territorio nacional, que es la decisión vinculado a enfocar en la mínima unidad geográfica posible, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental, con la particularidad que el AMBA es una unidad geográfica única. Correcto. No se puede dividir, pero eso mismo se está aplicando, por ejemplo, uno va a la provincia de Buenos Aires, y esto creo que ha sido algo muy importante. Hoy hay distritos de la provincia de Buenos Aires que no se han suspendido la presencialidad en el distrito, se ha suspendido en una localidad. Entonces se puede, a partir de la realidad epidemiológica muy puntual, tomar decisiones, por supuesto, vinculado a la disminución de la circulación y enfrentar situaciones que tienen dos variables. No solo la circulación, sino al mismo tiempo lo que también le preocupa, y le está dando la razón, lamentablemente, la información que vemos todos los días al presidente, es la situación de estrés que está viviendo el sistema sanitario, ¿no? Y la necesidad de disminuir la circulación también para liberar parte del sistema sanitario para que tenga la capacidad de respuesta en el marco de lo que es el COVID-19. Ministro, la semana que viene vence el plazo planteado por el 30, DNU, ¿no? El viernes que viene. El viernes que viene.
el plazo dado por el DNU respecto a las últimas medidas, entre ellas la no presencialidad en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Cuál es su postura respecto a qué medidas adoptar a partir de la semana que viene, cuando venza este plazo del DNU respecto a la presencialidad en las escuelas? Primero dejar en claro, que es lo que conversamos con el presidente, la trascendencia que tiene para nosotros poder desplegar la presencialidad en nuestro sistema educativo en el marco de la excepcionalidad del COVID-19 y de la pandemia. Por supuesto que todo esto se va a vincular a la capacidad de respuesta que tengan estas medidas que se han adoptado a lo largo de estos 14 días, ¿no? Y es ahí donde, por supuesto, los factores epidemiológicos, tanto vinculados a la capacidad de respuesta del sistema sanitario como a lo que es la curva de contagio, es lo que nos va a permitir adoptar las decisiones vinculadas al esquema de presencialidad. ¿Qué vemos? ¿No? Creo que lo vemos todo, un horizonte de mucha complejidad, ¿no? Frente a ese horizonte de mucha complejidad, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es nuestra agenda de cuidar la salud y de garantizar el derecho a la educación en las mejores condiciones posibles, y es ahí donde, por supuesto, la presencialidad tiene enorme trascendencia. O sea, pero hoy no podrías decir esto de pregunta Javier, sí. Hoy no podemos afirmar. Lo puedo traducir, va a seguir la no presencialidad. No hay decisión todavía. Me parece que es injusto. Pero eso. Si vemos, eso es una interpretación tuya. Es una interpretación mía. Es una interpretación viendo la tuya. enorme complejidad de la cual. Pero mi pregunta era si al al día de hoy vos podrías proyectar y decir el primero, ¿no? El 2 va a haber el 3 de mayo. Lunes 3 de ¿El 3 se vuelve a las clases o no? No lo podrías decir Nosotros hoy lo que sí queremos, ¿no? Hoy sí queremos es trabajar detrás de ese objetivo. Ahora, queremos ser realmente responsables. Como hoy yo he conversado con 4 gobernadores analizando la situación que están transitando cada una de sus provincias, con las particularidades que tiene, ¿no? A diferencia de aquí, que estamos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, una única unidad territorial, las provincias tienen la flexibilidad de disminuir en un espacio, como está ocurriendo en 4 provincias argentinas que tienen restricción de presencialidad en distritos particulares y no en el resto del territorio. Y vamos a ejercer esa supervisión. Para nosotros la agenda de la presencialidad es fundamental en un año que además, vos lo has planteado siempre, Romina, no solo lo que es la dimensión educativa, pedagógica, sino el propio impacto subjetivo que ha tenido la pandemia, la angustia, ¿no?, que golpea a las familias, y una angustia, por supuesto, que se profundiza a partir de la información que adquirimos todos los días. Y el desconcierto, parecía, realmente nadie está para reírse de nada, pero lo veíamos en el video y nos pasa eso todos los días a los papás, a la mamá, lo mando, no lo mando. ¿Y eso cómo impacta en la vida doméstica? Porque salimos a trabajar, no salimos a trabajar, tenemos que dejar a los chicos, no los tenemos que dejar. ¿Por qué me junté con las cámaras? Porque nosotros recibimos mensajes, denuncias, pedidos de familias que en la Ciudad de Buenos Aires no quieren ser sancionados por no enviar a los chicos a la escuela. Y es lo que yo le planteo hoy a las cámaras. Garanticen frente a esas familias que toman, no más allá de lo jurídico, si el DNU se aplica o no se aplica, es una discusión que excede. Nosotros tenemos que darle tranquilidad a las familias en el medio de la excepcionalidad que están, en una decisión que nosotros no compartimos, que creemos que profundiza la angustia por la decisión que ha tomado de judicializar la ciudad, pero eso es otra discusión. Nosotros decimos a las familias, a los niños y niñas, cuyos padres deciden no enviarlos a la escuela, cada institución tiene que garantizar la propuesta pedagógica a distancia. Y lo mismo ocurre con los trabajadores. Yo recibí a trabajadores... Es imposible. O sea, no es imposible, se tiene que hacer, Romina. ¿Cómo hacen? Los chicos que están y los que no están... Y se genera una propuesta pedagógica. Mira, yo no sé si viste el trabajo hoy que estuvo publicado, creo que fue en Clarín, que se hizo en la base de la cuestión de la conectividad en todo el país. Y los números son muy tremendos. 76,8% usa mensajería, usa datos, tienen un solo dispositivo en las casas, porque estamos hablando de la virtualidad o de la no presencialidad, no se puede hablar de como virtualidad, si cada uno tiene 2, 3 pibes y cada uno tiene su computadora. Romina, no se puede hablar de virtualidad en una Argentina y en una América Latina tan desigual. Yo te puedo decir qué encontramos y qué estamos haciendo. Y te puedo decir que no hay respuesta mágica, ¿no? Y lo que sí tiene que haber es mucho compromiso, trabajo y continuidad de las políticas educativas, ¿no? Por eso yo remarco
mirando hacia adelante, pero diciendo que desarticular, conectar, igualdad, tiene un costo social que hoy estamos pagando. No, hoy nuestro gobierno Estás avanzó... hablando de una decisión del gobierno de Macri. De Mauricio Desinvertir en educación. La inversión educativa cayó 33% en cabeza del Estado Nacional en los 4 años de Macri. Entonces, eso tiene un costo social. No es lo mismo transitar en este año tan difícil el crecimiento de inversión educativa interanual más importante de la historia argentina, que es decisión de nuestro presidente, que caiga 1/3 del total de inversión en 4 años. Ahí están las prioridades. Pero también. cuando se habla de la virtualidad y la no presencialidad, digamos, me parece que lo que hay que sincerar o que lo que genera, digamos, Pero cierto malestar es decir, no, lo que no va a haber es clases, porque yo entiendo, todos decimos clases hay, los docentes están y están del otro lado, No, pero según, también... porque en la ciudad de Buenos Aires muchos gremios docentes decidieron adoptar medidas de fuerza, paro. No, pero yo me Y refiero, perdón, entonces Javi. los chicos de las escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires en muchos casos no tienen clases ni presenciales Claro, ni pero, desde sus pero casas. las virtuales tampoco son tan virtuales, porque no todo son el mundo virtuales, tiene pero no acceso es a la virtual. virtualidad. La educación no es virtual, la educación no es virtual. Digo, y tampoco la educación sincrónica en tiempo real, utilizando las plataformas, es realmente, en todos los casos, la mejor propuesta pedagógica. ¿No? Cuando uno dice, se utiliza la mensajería, no es un disvalor. Digo, hay que ver la propuesta pedagógica que va detrás de lo que es la remisión, la recepción de materiales pedagógicos y el propio acompañamiento educativo que llevan adelante las familias, porque el principal condicionante, la excepcionalidad de la pandemia, del desafío de aprender en casa y de enseñar de nuestros maestros y maestras a la distancia, es la trayectoria educativa de los adultos del hogar y las condiciones sociales. En una Argentina que vos lo mencionás, 6 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza. Situación que no nació con la pandemia, se agravó con la pandemia, ¿no? Y eso es el diagnóstico que debemos tener para dar la respuesta necesaria en la Argentina. Yo te puedo decir, Romina, que estamos invirtiendo finalmente un poco más de 20.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos en la fabricación de computadoras con 8 empresas argentinas, ¿no? Son 640.000 computadoras que se van a empezar a distribuir en 2 meses, más las 135.000 dispositivos que distribuimos el año pasado. Hay que acelerar la marcha de la respuesta, ¿no? También cuando encontramos una fuerte realidad. Pero eso me refiero con lo del diario del lunes, digamos, vos me decís que se podía prever esto, digamos, que se venía una segunda ola dificilísima. Y por eso estamos fabricando computadoras, pero no se hacen de un día para el otro. Pero ¿no se podía haber hecho el año pasado? Y sí, por eso se están fabricando ahora. Y se van a entregar ahora. Sí, imagínate, es una inversión de 20.000 millones para que tengan conciencia de lo que estamos invirtiendo en computadoras tanto como la fabricación de jardines, ¿no? Por el enorme costo de las divisas, porque gran parte de la computadora son componentes mayoritariamente, más del 95%. Esta nueva presencialidad que hablabas con el presidente, que tuvo una semana, ¿no? Hasta ratificarte en el cargo de alguna manera, yo te decía... No hay ratificación. No hubo ratificación. No, Romina, bueno, pero hoy te preguntaba la renuncia y se nombró tanta gente que iba a ocupar ese cargo que la realidad salió esa foto ayer. Yo no me guío ni por rumores ni por lo que se dicen, ¿no? Para mí, primero es un enorme reconocimiento al trabajo que está llevando adelante nuestro presidente, en un momento de enorme complejidad, en una Argentina que trastabillaba y nos golpeó la pandemia, ¿no? Porque parece ser que algunos olvidan, ¿no? Algunos olvidan y algunos dirigentes opositores parecen olvidar la situación que dejaron a nuestro país, ¿no? Y nosotros no le corremos el cuerpo a los desafíos que tenemos por delante, que se vinculan a la pandemia, por supuesto, que es el gran desafío. Vamos a hacer el gobierno de la pandemia. Vamos a hacer el gobierno de la pandemia y vamos a dar las respuestas que estamos dando, que inclusive en un momento tan dramático para todos los argentinos, estamos dando respuestas con mucha más profundidad que se dieron en una Argentina sin pandemia que se endeudó con el Fondo Monetario Internacional nada más en más de 40.000 millones de dólares. Ministro, quiero preguntarle sobre las clases. ¿No se evaluó desde el Ministerio de Educación que usted dirige hacer un corte de la presencialidad escolar en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano medido en secundarios, primarios, es una alternativa. Preescolar? Eso es una alternativa. No se evaluó porque hay diferentes impactos según la edad de los chicos que dejan de ir a la escuela. Pero la juntada no se da después preescolar, digamos. Pero también, eso es una de las alternativas. Pero no se ejecutó.
En esta instancia, lo que priorizó el presidente es una medida rápida, drástica, en 3 sectores para disminuir la circulación, ¿no? Que es lo que expliqué al comienzo. Nocturnidad, ampliando la franja, presencialidad y uso del transporte público solo por parte de trabajadores esenciales. Eso logró reducir la circulación, tenemos que ver el efecto que esto tiene, digo, de mínima para contener lo que son los niveles de contagio, ¿no? Esperemos que tengamos un descenso, pero estamos en una situación de enorme ¿Ahora era complejidad. necesario hacerlo ahora? No, traslado una pregunta que hacía, hay enorme cantidad de gente que está escribiendo y preguntando, pero entre ellos preguntaba el director ejecutivo de la ORT, una de las instituciones, digamos, más alumnado en la ciudad de Buenos Aires, si esta misma decisión no se podía tomar un poco más adelante, teniendo en cuenta que la proyección que hay es que la situación va a ser peor y, como dice Javier, es difícil pensar que el 3 va a haber clase. La verdad, Romina, todos tenemos derecho a tener una opinión de cuál es la mejor decisión, ¿no? Y podía haber múltiples alternativas, ¿no? Múltiples alternativas. Uno ve los números hoy, ¿no? ¿Y crees que estuvo bien tomada? Y el presidente lo viene marcando, y lo hemos discutido antes, el presidente viene marcando la complejidad que estamos teniendo desde hace bastante tiempo. Ha interpelado a la ciudad de Buenos Aires en ese sentido también para que ejerza responsablemente la carga que es gobernar. Un jefe de gobierno no solo es alumbrado de barrio de la empresa, un jefe de gobierno también tiene que gobernar, tomar decisiones antipáticas, y la decisión compleja la adopta el presidente porque todo se puede ir al demonio, y es lo que planteó el presidente, y es una situación de enorme complejidad en la que estamos. ¿Vos decís que Larreta no quiere supuesto, pagar el costo político que el presidente sí está dispuesto a pagar? Y yo veo que Larreta, si uno prioriza los gimnasios, ¿no? Prioriza los espacios de esparcimiento sin control alguno por el Estado. Yo lo dije la última vez que estuve aquí, ¿no? Que venía caminando y veía los bares de la prepandemia. Cuando todos planteaban, y yo lo decía, si queremos defender la escuela, pongamos la escuela como prioridad. Si son prioridad los gimnasios, es prioridad los bares, son prioridad los restaurantes, es prioritario que nos podemos encontrar en cualquier hora, no es priorizado la presencialidad. Si para nosotros es importante la presencialidad, ¿por qué no vacunaron también más docentes? Hay provincias como Santa Fe, ¿no? Que ayer adoptó medidas restrictivas, pero está priorizando la presencialidad, que ya vacunó más del 82% de los docentes auxiliares. La provincia de Buenos Aires el 52%, San Juan el 54%. Bueno, también hay mucha gente enojada con eso, diciendo ¿para qué vacunaron a los docentes si finalmente no van a ir a...? Bueno, en la ciudad no lo vacunaron mucho, porque la decisión de Larreta... ha respondido, porque eso también lo ha marcado el presidente, la ciudad lo que ha respondido es que se guiaron por los protocolos que estableció el gobierno nacional en materia de prioridad, Hubo una reunión. de qué edad, a qué edad y qué sectores se vacunaban primero. Y con las vacunas, dice el gobierno de la ciudad, que les dio el gobierno nacional, pudieron vacunar al 14% de los docentes. Al 14% de los docentes con una vacuna, que era la vacuna de Sinopharm, hasta ese momento que no estaba aprobada para mayores de 59 años. Por eso se vacunó en todas las demás jurisdicciones. La ciudad que dice, hemos vacunado, tenemos mayores trabajadores de la sanidad, ¿no? Y cuando uno define trabajadores de la sanidad, ¿no? Uno dice enfermeros, médicos, personal administrativo que está en el hospital con contacto, no nutricionistas, no psicólogos que atienden por Zoom, que son muchos de los reclamos que hemos recibido. Entonces, hoy estuve, por ejemplo, con una directora de una escuela de educación especial, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. De 30 docentes, ¿no? Menos de un tercio estaban vacunados en una escuela de educación especial, ¿no? Donde ahí nosotros lo pusimos como prioridad en el orden de vacunación. Entonces, en las decisiones políticas está la prioridad. No, la prioridad no están en las conferencias de prensa. Las prioridades están en la acción de gobierno. ¿Entendés que para quienes, muchos, intuyo de quienes nos están mirando, la prioridad para la ciudad de Buenos Aires claramente es la presencialidad y es la educación, algo que para ustedes no? No, bueno, el que piensa eso, creo que tiene que ser consciente del esfuerzo que hemos hecho para lograr un esquema de presencialidad cuidada, con protocolos muy estrictos que construimos consenso a partir del diálogo en todo el territorio argentino. ¿No? Uno puede ir a la provincia de Córdoba, puede ir a Santa Fe, puede ir a Misiones. Pero es la bandera de defendimos la presencialidad, ¿la tiene claramente bueno, el yo lo que le diría, Buenos no Aires? sé si la tiene, bueno, eso es una perspectiva. Lo que yo creo, Romina, ¿no? Es que a las palabras, ¿no? Y a las conferencias hay que ponerle decisión política, que es lo que no ha tenido en ese caso el gobierno de la ciudad, y a mí me preocupa.
Pero más allá de esas diferencias... No, la decisión política del gobierno de la ciudad fue mantener la presencialidad. Sí, pero no defenderla en el accionar de gobierno, Javier, que es lo que yo planteo. Vos querías presencialidad fiscalizada. Porque aparte, en la realidad que tiene nuestro país, ¿no? Y lo vimos en el 2020, cualquier decisión que se adopte en el AMBA va a impactar en toda la Argentina. Lo tenemos clarísimo. No, bueno, y eso también tenemos que ser conscientes. Las buenas o malas decisiones de Larreta, complejizan a 45 millones de argentinos. Y el que se hace cargo de la decisión, ¿no? Antipática, no antipática, que genera no ciertos cuestionamientos en algún sector de nuestra sociedad, es el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente acepta la carga de la responsabilidad política en el marco de una pandemia. No, yo escuchaba tu editorial, ¿no? De un presidente que es débil a un presidente autoritario. No se puede ser las dos cosas. ¿No? De un presidente que no dialoga, ¿no? A un presidente que es manejado. No se pueden ser las dos cosas. Entonces, estamos en un momento de excepcionalidad. Y lo venimos sosteniendo, podemos tener múltiples equivocaciones, pero tenemos la convicción también de hacernos cargo de este momento. Y tenemos la convicción también de dialogar con todos. Pero para dialogar hace falta dos. ¿Cuántos chicos tenés, Nicolás? 3 hijos. ¿Y van, asisten? No, porque yo vivo en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires no van, no van a la escuela. No van. En caso de que fuese en la ciudad de Buenos Aires y estuviesen las escuelas abiertas, ¿irían? ¿Los mandaría? Nunca me pregunté, ¿no? Pero yo estimo que no. Yo estimo que no, porque, por supuesto, cumpliría lo que yo creo que está vigente, que es el DNU. No, pero nunca me pregunté qué hubiese ocurrido si viviese en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Por eso para mí fue muy importante la reunión que tuve hoy con las cámaras, que aceptaron lo que nosotros les planteábamos, ¿no? Que le comuniquen a todos los colegios de la ciudad de Buenos Aires que en el marco de una discusión judicial, para mí irracional e irresponsable, ¿no? Pero eso es una mirada que uno puede tener, que le llevemos tranquilidad a las familias, ¿no? Que aquellas familias que están asustadas legítimamente, que aquellas familias que piensan que no es el momento que sus hijos vayan a la presencialidad en la escuela, que la escuela, ¿no? Que las escuelas garanticen el derecho a la educación con una propuesta de educación a distancia. Y también fue muy claro, ¿no? Si hay trabajadores que están planteando de no ir, y es muchas denuncias que hemos recibido, no puede haber marco de sanción, de apriete a ningún docente, a ninguna familia. Y es lo que le dijimos, es un momento de tener la empatía, de ponerse en el lugar del otro, y es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y Romina, más allá de que creo que esta decisión de judicializar un DNU en un momento clave que estamos viviendo en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, en un momento de nuevo que todo se puede derrumbar, que tenemos que estar más atentos que nunca. Por eso yo creo que es un grave error de Larreta y el silencio de los otros días, ¿no? De una persona que hace conferencias siempre y manda solo un comunicado, muestra que hay cierta tensión, ¿no? Quizás recibió mucha presión de Macri y no es Larreta, es el ala más dura de Compromiso por el Cambio que está actuando, pero nosotros creemos siempre en el diálogo. Y esta situación de complejidad la tenemos que superar a partir del diálogo, de la escucha, pero también de la decisión. Se va a dar después de la decisión de la Corte. El lunes va a estar acá la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Nicolás Trota, ya no pueden ponerte por lo menos el ministro silencioso. Hablaste y cada uno sacará sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, nos encontramos el lunes.